Saludos, mi nombre es Francisco Jiménez y mi vídeo para subir nota de la asignatura de Maquinaria y Medios Auxiliares de la Universidad Politécnica de Madrid es sobre la línea de AVE que une Valladolid y Madrid. Como ya hemos estudiado, la construcción de una vía ferroviaria cuenta con varios pasos a realizar. Las fases del proceso constructivo de una nueva vía son las que van a integrar el índice de este vídeo. Las ideas principales que se van a tratar en este vídeo las contiene el índice. Primera capa de balasto, montaje de vía auxiliar, descarga de carril, posicionado y levante de vía, posicionamiento de traviesas, avance de vía auxiliar, levante y posicionado de los carriles, soldaduras intermedias, primera nivelación, soldadura tope por resistencia, tolvas de balasto y bateadora, nivelación y alineadora. El primer paso es el extendido de la primera capa de balasto. Este se realiza con camiones de 3 ejes, que van depositando el balasto sobre la plataforma. Después, la extendedora avanza lentamente con 2 tornillos sin fin al frente que se encargan de distribuir uniformemente el balasto con el espesor prefijado. Para poder descargar las barras largas que compondrán los carriles definitivos, se hace necesario montar una vía auxiliar provisional sobre una de las futuras vías. Esta vía está formada por traviesas de madera o por las propias traviesas de hormigón definitivas. Por ella circulará el tren carrilero para llevar los carriles al Tajo. Esta tarea se realiza con el tren carrilero, que se utiliza para el traslado y extendido del carril a lo largo de la vía. Estos trenes carrileros en la línea de AVE Valladolid-Madrid transportaron carriles de 270 metros, ya que es una línea de alta velocidad. Las plataformas se van descargando lentamente. La velocidad de descarga no debe exceder los 5 km por hora. Estas, antes de terminar la descarga de la primera barra, se une a la siguiente con una brida y así sucesivamente. Una vez que se ha retirado el tren carrilero y cajeado el lecho de balasto, se posicionan las traviesas que habían sido copiadas a lo largo de la traza, solo si no habían sido posicionadas previamente. De esta manera deben de quedar colocadas a 60 centímetros de los ejes. El levante parcial de paneles de vía auxiliar comprendidos entre las barras tendidas sobre el balasto se hace con un pórtico que circula por ellas y se apilan en vagones, instalados en la vía auxiliar delantera, desplazados por una dresina que será la encargada de llevarlos hasta la cabeza de avance. El avance de la vía auxiliar no debe alterar el lecho de balasto. La posicionadora de carriles se encarga de levantar y posicionar los carriles ubicados a ambos lados de las cabezas de las traviesas hasta la posición correcta para su posterior clavado o embridado. Los carriles se posicionarán de forma que las juntas queden centradas entre dos traviesas, con el fin de poder proceder a la soldadura de barras sin tener que desplazarlas. Sobre las traviesas colocadas y apriete provisional de las sujeciones con un par de 120 a 150 newtons por metro para fijar el carril, se transportan a la cabeza de la vía auxiliar apilados sobre los vagones, donde se descargan y montan con ayuda de una grúa que no deteriore el lecho de balasto, posibilitando así su avance. El ciclo de trabajo comienza con el alcance de la posicionadora y continúa con el apoyo de las dos patas extensibles en la traviesa, el agarre del carril y su colocación en la posición final, es decir, encima de la placa de asiento. Los carriles se posicionarán de forma que las juntas queden centradas entre dos traviesas, con el fin de poder proceder a la soldadura de barras sin tener que desplazarlas. Antes de realizar la primera nivelación y antes de los levantes, se procederá a la soldadura de barras, es decir,
a la unión de las barras que hemos depositado anteriormente. La soldadura luminotérmica se utiliza en las vías férreas y fue desarrollada en el año 1902. Esta soldadura se realiza mediante un molde refractario colocado en los extremos de los carriles a unir, dentro del cual se vierte el acero fundido producto de la reacción, la cual se inicia con un fósforo. La operación de soldadura conlleva los siguientes pasos: limpieza de balasto, desmontaje de 3 fijaciones a cada lado de la junta a soldar, retirada de la brida, alineación de la junta en perfil, alineación en planta y posteriormente se iniciará la inclinación y la cala. A continuación, expondré algunas características de la soldadura luminotérmica. La alineación es particularmente importante ya que va a determinar la calidad geométrica de la soldadura y su duración de vida. La cala debe ser de 23 milímetros con un error de 2 milímetros. Para obtener este valor puede que sea necesario cortar los carriles, utilizándose generalmente una tronzadora de disco armado para carriles. El corte deberá ser perpendicular y no podrá presentar ni en alto ni en ancho de carril variaciones de medida superiores a 1 milímetro. En cuanto al procedimiento, se posicionan y centran el soporte del crisol, la prensa de apretar moldes y los moldes refractarios con el eje de la junta a soldar. Los huecos de los moldes para la soldadura se rellenan con una pasta selladora diseñada especialmente para soportar la temperatura y así evitar fugas. Después del sellado, se coloca la cubeta de recogida del corindón y se rejunta contra la pared del molde con un cordoncillo de pasta refractaria. Se procede seguidamente al precalentamiento corto. Su duración es de 5 minutos y tiene por objeto evacuar la humedad residual de los moldes y elevar la temperatura de los carriles y los moldes. Durante el precalentamiento se coloca la boquilla de destape automático en el fondo del crisol y se vierten la magnesita y la carga dentro del mismo. Cuando el precalentamiento ha terminado, se coloca en su lugar el tapón obturador y se prende la carga por medio de una bengala introduciéndola en el centro del crisol que se cubre seguidamente con el sombrero antiproyecciones. Una vez iniciada la reacción y alcanzada la temperatura adecuada, el material fundido fluye dentro del molde, quedando el acero entre los extremos a soldar y vertiendo la escoria de corindón en una cubeta. El corte del molde se efectúa con una máquina desbarbadora, sistema que garantiza una mejor geometría de la soldadura, cuando la soldadura está suficientemente solidificada, pero antes de que se enfríe, aproximadamente unos 6 minutos después del fin de la colada. Las pipas se cortan con una radial y una maza. A continuación, se procede a la aprieta de tirafondos y esmerilado, pulido de la superficie de rodadura del carril, de desbaste obligatorio antes del paso de la primera circulación. La primera nivelación consiste en realizar los riesgos de balasto y los levantes necesarios para dejar la vía en situación definitiva en planta y a la cota necesaria, teniendo en cuenta que tras el segundo levante se realiza la estabilización. La soldadura tope por resistencia se utiliza desde el año 1930 en los ferrocarriles. Este trabajo se realizaba básicamente en instalaciones de soldaduras fijas. En el año 1973, Placer & Theurer construyó por primera vez la máquina de soldadura eléctrica tope móvil K355-PT. En cuanto a las características de la soldadura tope por resistencia eléctrica, podemos decir: es una soldadura metalúrgicamente perfecta, ya que no se emplean sustancias extrañas. El material de los carriles es igual al material de soldadura. Se pueden soldar perfiles de carril con una sección transversal de hasta 15.000 milímetros cuadrados. Control por microprocesador, garantizando la calidad constante de la soldadura. Soldadura de carriles de alta aleación
con procesos de enfriamiento asistido por microprocesador. Posicionamiento exacto de los extremos de los carriles mediante mordazas de apriete. Eliminación automática de la rebaba, rebanador integrado para todo el perímetro del cordón de soldadura. Registro de los parámetros de soldadura para su control constante. La duración de la operación de soldadura es inferior a 3 minutos. Son vagones que se utilizan para el transporte y riego o distribución de este después de la colocación de las traviesas y el carril sobre el lecho de balasto. Se utiliza también para la evacuación de detritus. Para la realización de las operaciones de batear, nivelar y alinear se utiliza una única máquina. Esta máquina, como bateadora, tiene como cometido compactar el balasto bajo los extremos de las traviesas, calzando las mismas mediante una vibración de aproximadamente 35 Hz y manteniendo la geometría de la vía, para lo que es preciso llevar a cabo 3 acciones fundamentales, que consisten en el levante de la traviesa y el carril, el ripado y el bateo. Hay dos tipos de bateo, el bateo asíncrono y el bateo elíptico. En cuanto al bateo asíncrono, podemos decir que las palas de los bates penetran en el balasto y realizan un movimiento de apriete, hasta que se alcanza la presión óptima de bateo y con ella el grado de compactación correspondiente. El movimiento de apriete en el bateo asíncrono es una vibración superpuesta en forma de una oscilación senoidal. En cuanto al bateo elíptico, podemos decir que se denomina así por el movimiento que hacen los bates durante el bateo. La unidad de bateo desarrolla vibraciones forzadas biaxiales con trayectoria elíptica de alta frecuencia y trabajo, con herramientas de bateo con cierre de manera asíncrona. La nivelación de la vía comprende dos operaciones distintas, pero que la máquina ejecuta simultáneamente: la nivelación longitudinal y la nivelación transversal. La nivelación longitudinal corrige el perfil longitudinal del hilo director y la nivelación transversal fija, punto por punto, el nivel de hilo alto con relación al hilo director, es decir, da a la vía el peralte prescrito. Cuando esta máquina trabaja como alineadora, se encarga de colocar la vía de forma que coincida con su traza teórica. Además, dispone del método de la flecha de los puntos, basado en comprobar la desviación en planta respecto de un punto. La máquina debe apoyarse en 3 o 4 puntos base. Para trabajar de forma correcta en base absoluta y obtener una alineación casi perfecta, se necesita conocer la topografía precisa y los desplazamientos detallados en cada traviesa.